parte tiene que ver con creer que Jesús venció y poder apropiarnos de esas promesas, y eso se va a pasar de acuerdo a la medida en que yo sepa que todo lo que nos pase en nuestra vida, es decir, Jesús venció y ya tenemos la victoria asegurada, pero tener la victoria asegurada no quiere decir que no vamos a pasar pruebas, ¿amén? Tener la victoria asegurada no significa que Jesús dijo, bueno, ahora son cristianos y no van a vivir situaciones. Él dijo, yo vencí al mundo, confíen, porque yo lo vencí y ustedes van a poder vencer en mi nombre. Estamos hablando del reconocer, en esto de poder reconocer nuestra necesidad de ayuda, nuestra necesidad que tenemos que darnos cuenta de estas situaciones que estamos viviendo, y muchas veces hay personas que no pueden reconocer que tienen una necesidad, porque toda su vida se han dado cuenta o han tratado de sobreponerse a las situaciones difíciles que le han tocado vivir, y entonces han usado mecanismos que les hacen creer que si yo muestro mi debilidad voy a ser muy vulnerable y no va a estar bien. Como les contaba mi testimonio, en mi caso me costaba mucho reconocer que era una persona con debilidades como cualquier otra. Entonces yo decía, respiro hondo, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, y que nadie vea que soy débil. Hasta que no reconocí que tenía una necesidad de sanidad, Dios no pudo obrar en mi vida. Y muchas veces estos mecanismos que tenemos, que nos han ayudado durante un tiempo para mantenernos o sobrevivir, hoy Dios quiere despojarnos de todas estas caretas, de todos estos mecanismos de defensa, para poder realmente obrar en nuestra vida. Y esto es lo que les decía recién con la ejemplificación de lo que Jesús hace. Si yo no reconozco que tengo una necesidad, si no le digo a Jesús qué necesidad tengo, no voy a poder ser sana. Y muchas veces la Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal. A veces decimos, Señor, no sé, a ver, prosperame, prosperame, prosperame. ¿Y la Biblia qué dice? Jesús ya te dio la prosperidad. La prosperidad está a tu alcance. Pero ¿qué pasa? Cuando vos no reconoces la situación en que estás viviendo y vivís solamente en lo que vos creés que está bien, pero no es algo que está conectado con lo que realmente estás viviendo, sino que está como medio confuso ahí adentro tuyo. Es decir, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no obra? Y no tiene que ver con que Jesús no quiera hacerlo, porque Él ya nos entregó toda la victoria, sino que a veces lo único que Él necesita, como les decía, con el ciego, con el leproso, lo que Jesús hacía era preguntarle, ¿qué querés que te haga? Aunque a veces parezca evidente lo que nosotros le pedimos a Dios, muchas veces Dios necesita, no, muchas veces no, Dios necesita que nosotros reconozcamos nuestras necesidades. Cuando vos podés conectarte con tu necesidad, es más fácil poder trabajarla y presentársela a Dios. Amén. El hecho de poder perdonar es uno de los requisitos fundamentales de la sanidad interior, porque yo no voy a poder dar algo que no puedo recibir. Muchas veces nos pasa que decimos, yo perdono rápido, pero escuchás a la persona todo el tiempo con esa sensibilidad o con esa culpa interna, continua, que resulta de no haberse sentido perdonado. Vamos a ver el perdón a lo largo de todo el proceso en tres partes: recibirlo, creerlo y otorgarlo, porque yo puedo recibirlo de parte de Dios, pero no creer que recibí el perdón y volverme a culpar un montón de veces, como esas personas que una y otra vez piden perdón por lo mismo, cuando Dios ya te perdonó. El que no aceptó el perdón fuimos nosotros, ¿sí? Y entonces, de la manera en que nosotros perdonamos y nos sentimos perdonados, vamos a poder perdonar a otros. Eso lo vamos a ver cuando veamos la raíz del perdón. Mateo 11:26, a ver si lo tengo a mano. Si alguien lo tiene, me dice amén, así yo puedo. A ver, vamos a leer aunque sea un texto. 11:26 dice, a ver,
Me parece que está mal. Mateo 11:26, perdonar. Ajá. Me parece que está mal el texto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Se lo quiere revelar. Te alabo, Padre bueno, porque escondiste. Me parece que puse mal el texto, me confundí. A ver, capaz que era Marcos 11:26. Habla de si nosotros podemos perdonar, somos perdonados, de la forma en que nosotros, Mateo 6:14-15. A ver. De la misma forma en que nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Patri, es Marcos 11:26. Marcos, ¿no? 11, Sí, está mal ahí, ya lo voy a arreglar, así queda bien. Marcos. Mateo 6:14-15, sí, Mateo estaba bien. Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonarán también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y no es que Dios no nos quiere perdonar porque no perdonamos como un castigo. Simplemente, si nosotros no podemos perdonar al otro, no vamos a poder, o si no recibimos el perdón de Dios, difícilmente podamos otorgarle a otros el perdón que Dios nos da. Vamos a tratar a las demás personas como nos sentimos tratados. Entonces, si yo no me siento perdonado, voy a creer, vamos a trabajar en esta área con la parábola del deudor, y que nos va a mostrar un aspecto del no perdonar, ¿no? Nos va a mostrar esto de que muchas veces, como uno de los deudores, vamos a salir a querer ahorcar a otros porque en realidad los que no nos sentimos perdonados fuimos nosotros. Y vamos a tratar, el reflejo con el otro siempre va a ser como yo me trato a mí misma o como lo que yo pienso de mí. ¿Sí? Y también testificar. Estos son las cuatro patas de los requisitos de la sanidad interior. Cuando una vez que yo creo, reconozco, recibo el perdón, otorgo el perdón, me perdono a mí mismo, recién ahí voy a poder darle gracias a Dios y voy a estar sano en esa área, en ese aspecto, en esa situación, para poder dar de lo que Dios me dio. Por ejemplo, si yo en el área, como les decía, de la salud, pude recién darme cuenta que Dios necesitaba que yo confiese algo, que lo crea, que pida perdón por no creerlo y demás, recién ahí yo voy a poder dar de gracia lo que de gracia recibí. Segunda de Corintios 1:4 dice justamente que de la misma consolación que vos recibiste, que yo recibí, Dios nos va a dar para que nosotros consolemos a otros. Somos consolados o fuimos consolados para consolar a otro. La situación que vos viviste, que yo viví, tiene una finalidad. Y la finalidad es poder mostrar el poder de Dios en tu vida y que vos a través de esa sanidad que surgió vas a poder ayudar a otras personas. Amén. Los seres humanos somos tripartitos. ¿Alguna duda con respecto a los requisitos de la sanidad interior? A ver, quería mirar las caritas, si alguien me quiere preguntar algo. ¿Vamos bien? ¿Están leyendo la carpeta? En la carpeta también están todos estos temas. Bien. Ahora, nadie quiere hacer preguntas, seguimos. Los seres humanos somos tripartitos. ¿Qué quiere decir eso de conformados por tres partes? Esta palabra es controversial porque no se encuentra en la Biblia, no existe la palabra tripartitos, pero es la palabra que nosotros vamos a usar para referirnos a que somos un espíritu que habita en un cuerpo y que posee un alma. Estas tres cosas son importantes porque nosotros somos una sola persona que funciona con estas tres áreas, que si una de las tres no está en armonía, se va a ver reflejada, como dijimos la semana pasada, en algún área. Si emocionalmente estamos perturbados, las emociones, acuérdense que radican en todo lo que es el alma, nos va a afectar
la parte del cuerpo, y nos vamos a ver afectados con diferentes enfermedades como depresión, sentimientos como tristeza. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que un montón de áreas en nuestra vida necesitan ser transformadas. El ser tripartitos justamente nos lleva a poder trabajar con un área fundamental que Dios quiere, que tiene que ver con el alma. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios creó al hombre de la arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, en el principio, lo formó del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida. Se convirtió entonces el hombre en lo que se llama el hombre, un alma viviente, ¿sí? De ahí el alma, de la combinación del alma y del espíritu, es decir, del cuerpo y el espíritu, lo que Dios creó en el principio, de esa combinación del barro con el espíritu de Dios, se fusionó o se combinó el cuerpo y el espíritu, de allí nace el alma. ¿Está claro ahí o no? ¿Lo repito? Más o menos, lo repito. Cuando Dios creó al hombre en el principio, lo formó del polvo de la tierra, ¿sí? La Biblia dice que Dios creó al hombre, lo hizo del barro, ¿sí? Armó la figura del barro. Y sopló aliento de vida. Ese aliento de vida se convirtió el espíritu del hombre de ese aliento, ¿sí? Entró en contacto cuando el espíritu de Dios, el aliento de vida, sopló en el hombre, tuvo origen el alma. De la combinación del espíritu y el barro del cuerpo, se formó el alma. Y el alma, al ser la combinación de lo que entró en contacto con las dos cosas, la Biblia lo llama el alma viviente o el aliento de vida, que se convirtió el espíritu del hombre. Es decir, en el principio de la vida, el Señor nos dice que el espíritu es el que nos da vida, Juan 6:63, y este aliento viene de nuestro Creador. Esto está en Job 33:4. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, se refiere al cuerpo, ¿sí? A la tierra, al barro, a la esencia, a la materia. Sopló en su nariz aliento de vida, se refiere al espíritu del hombre que viene de Dios. Y se convirtió en un alma viviente, se refiere al alma del hombre cuando el cuerpo fue avivado por el espíritu y convertido en un hombre vivo y consciente de sí mismo. Es decir, el alma es lo que nos da conciencia, y ahora lo voy a explicar mejor con una placa que ustedes van a entender. Dios puso dentro del armazón del cuerpo el espíritu, y el alma es lo que al entrar en contacto con el cuerpo me da contacto con lo exterior o la materia, que es lo natural, es decir, con lo físico, el mundo que vemos, y lo espiritual con el contacto con Dios. Lo hizo del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y puso su espíritu allí, y el espíritu controlaba todo su ser. En el inicio, antes de la caída, el hombre era un ser completo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Tenía un estado de relación y de comunión con Dios tan pleno y tan perfecto que no necesitábamos otra cosa. Dios dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y nosotros podíamos tener contacto con Dios y hablar así cara a cara. Al pecar Adán y Eva, lo que hicieron justamente fue el pecado, trajo muerte. Y lo que quedó del hombre desconectado de Dios, Efesios 2:1 al 8, si alguien lo tiene por ahí, a ver si lo tengo acá, no lo puse. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo podrá leer? Y 1 Corintios 2:14. Habla justamente de esta desconexión. El pecado nos desconectó de Dios. ¿Qué produjo en nosotros? El hombre empezó a pervertirse su estado del alma, sus emociones, sus sentimientos. ¿Y qué empezó a hacer el hombre? Empezó a crear filosofías
diciendo, bueno, no necesito de Dios. Lo que hizo esta desconexión o esta caída del hombre justamente tiene que ver con que nuestra alma y nuestro espíritu, ¿no? Es como que se quedaron desfasadas, por decirlo así. Por eso muchas veces lo que sentimos con lo que pensamos está como desfasado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Es que a veces nosotros, nuestra voluntad quiere, pero en realidad este hombre natural que está viciado con esos deseos engañosos, no nos dejan vivir en plenitud de Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas en el nuevo nacimiento, empieza este proceso de santificación y va a trabajar en las áreas de nuestras vidas que están siendo como lastimadas. ¿Alguien tiene el texto? ¿Sí lo tenés? A ver, G, léeme. ¿Podés leer, G? Tengo 1 Corintios, Pato, estaba buscando. Bueno, dale. Lo tengo, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Bien. ¿A qué nos referimos con esto? El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, cree que todo lo que tiene que ver con Dios es una locura. Todo es locura, todo no lo puede entender. Y por más que te digan, pero ¿cómo no aceptás a Jesús? ¿Cómo vos no vivís de esta forma o de la otra? La persona no lo puede entender, porque para él está vedado. Dice la Biblia que el diablo cegó el entendimiento. ¿Sí? Ahí nos posicionamos. El diablo cega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué pasa con aquellas personas que somos cristianas y a veces no podemos captar la verdad de Dios? Y es porque esa área de nuestra vida está como teñida todavía con esas heridas, ese pecado o esas cosas que no me permiten acercarme a Dios. El pecado me desconecta de Dios, trajo muerte. Lo que hizo el pecado al principio, en Génesis 3:7, provocó una ruptura entre Dios y el hombre. Y en esa ruptura el hombre entró a vivir en una desnudez. Para tapar esa desnudez, lo primero que hicieron Adán y Eva fue lo que llamamos hoy máscaras, ¿no? Esa desnudez para ser tapada, el pecado, lo primero que trajo fue esa separación. Ya tuve miedo y me escondí. Cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿qué les pasó? Dice, tuve miedo y me escondí, ¿no? Entonces, ¿quién les dijo que tenían, que estaban desnudos? Porque no es que yo te voy a la cara. Ajá. A ver que está sonando una cámara, traten de silenciar. Esta ruptura lo que hizo justamente fue que estos sentimientos vinieran a nosotros. Adán y Eva lo usaron a través de, a través de esto de ponerse hojas de higuera, ¿no? Dices, ellos se cosieron hojas de higuera y se taparon su desnudez con eso. El hombre a través de esa desnudez siempre ha tratado de ponerse máscaras, ha tratado de tapar su vergüenza, tapar lo que hizo la caída al desconectarlo con Dios, fue hacerlo creer 3:7. Dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire libre, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Le dice Dios. Lo que hace la desnudez, la desconexión con Dios, es tratar de que nosotros tapemos nuestra vergüenza, tapemos nuestra desnudez. Lo que Dios quería hacer en el huerto cuando les pregunta, en realidad era lo que estábamos hablando
acá, que el hombre pudiera reconocer su condición. Pero en vez de eso, el hombre y la mujer tuvieron, dice, el primer sentimiento que tuvieron fue vergüenza, el temor y la vergüenza. Estos dos sentimientos van a ser los pilares de nuestra sanidad. ¿Por qué? Porque estos dos sentimientos, como tienen su raíz en la caída, durante toda nuestra vida vamos a luchar con estos sentimientos. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a tomar el antídoto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado, la que nos trae reconciliación con Dios, la que reanuda esta ruptura y me vuelve a reconciliar con el Padre. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. El temor, la vergüenza va siempre a hacer que nosotros querramos ponernos máscaras, como hablábamos al principio, para que las personas no nos conozcan tal cual somos, porque nos va a dar vergüenza mostrarnos tal cual somos. Pero la única forma de ser sanos, de volver a esta santidad, a volver a esto que Dios quiere trabajar con nosotros, es justamente poder reconocer. Voy a abrir los micrófonos porque necesito que me vayan diciendo qué piensan de esto. A ver, ¿quedó claro? Hoy estuve media trabada al explicar por esta parte, pero por eso quiero saber si algo que les quedó medio ahí dando vuelta. Quedó Patri. ¿Todo quedó tan...? A ver, ¿quién? No, Patri, así corto la grabación. Ah, sí, corta si querés.